Buenas tardes a todos y bienvenidos otra vez a la sesión número 6 de este ciclo educativo que hemos organizado desde el Comité de Alternativos en Activos Digitales. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Cuadros, que yo creo que es el perfil perfecto para la sesión que vamos a tratar hoy. Francisco trabaja en Tritemius Capital, que es una consultora de referencia en España sobre tecnología y activos digitales, que además tienen un enfoque muy cuantitativo, pero además sistémico, que yo creo que dentro de este entorno pues va a resonar bastante. Y lo que creo que hace especialmente interesante a Francisco no es solo que conozca DeFi en profundidad, porque ya ha estado mucho en este sector, sino que además asesora a un fondo especializado en DeFi y lo analiza con las mismas herramientas con las que muchos de nosotros analizamos cualquier otra clase de activo, ¿no? Que es el riesgo, retorno, liquidez, la coherencia en el portfolio. Y eso es lo que exactamente vamos a intentar cubrir hoy, ¿vale? Esta sesión es introductoria a DeFi, como veréis, y cuando Francisco nos explique, hay miles de estrategias posibles. Si hiciéramos un ciclo de DeFi, podríamos estar otras 7 sesiones más. Pero en esta primera sesión queremos un poco explicar los fundamentos, ir sobre las bases de las principales estrategias y, sobre todo, acabar con lo que sería un marco de análisis de cómo se debería afrontar una inversión en DeFi desde un punto de vista institucional. Correcto. Buenas tardes. Muchas gracias, María, por la introducción y por la oportunidad de invitarme a este módulo, en este caso. Y sí, efectivamente, no sé cómo vamos de gente para empezar ya a comentar algún aspecto, pero sí, ver cuáles son las diferencias principales y cómo podemos llevarnos esos aspectos de inversión fundamental que tan habituados estamos de aplicar en CFA a los activos digitales y a DeFi en concreto. Si quieres, Francisco, pasar a la siguiente slide. Esta sesión, primero voy a hacer un minuto y así aprovechamos a que el resto de la gente se conecte, de repaso de lo que hemos visto hasta ahora, también para que Francisco esté un poco alineado con nosotros. Y luego Francisco va a dividir su ponencia en tres bloques: una introducción, una, un mapa sobre principales estrategias y ya el cierre con herramientas de análisis para institucionales. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Las 2 primeras sesiones eran más enfocadas a lo que es la tecnología y los tokens, que es exactamente blockchain, ¿no? Y vimos que al final no es más que una base de datos que está distribuida y por la cual nos permite intercambiar valor sin tener que utilizar intermediarios de los que nos tengamos que fiar. Eso hace que las cosas puedan ir mucho más rápido, sean más eficientes y elimine esa intermediación, ¿no? Eso tiene muchos beneficios que, justo en el caso de DeFi, lo vamos a ver hoy, es uno de los principales casos de uso y de los primeros que se ha beneficiado de esta tecnología. Desde el punto de vista de inversión vimos, oye, quiero tener exposición a este mercado, al desarrollo de este mercado, ¿cómo lo puedo hacer? Estuvimos con Carlos viendo un poco el abanico, desde exposición totalmente directa de, oye, pues voy a comprar token de un protocolo X, a una exposición en paralelo, una exposición económica pues a través de un wrapper, como podría ser un ETF. Después vimos qué implicaciones tiene si tomamos la vía de exposición directa y estuvimos viendo con Ana qué implica tener exposición directa en cripto, qué implica tener un token y lo que ello conlleva respecto a el proceso de custodia. Y en la última sesión estuvimos con Noel hablando sobre stablecoins y pues un poco las implicaciones que está teniendo a nivel macroeconómico y el potencial que puede llegar a tener. Y hoy ya conectamos con DeFi, donde, como en este caso, las conectamos con las stablecoins, que es gran parte de donde se están moviendo estas stablecoins. Así que te dejo la palabra, Francisco. Hoy yo voy a estar callada hasta el final. Os animo, si vais teniendo preguntas, podéis ir lanzándolas por el chat y al final de la sesión, como siempre, tendremos 5 o 10 minutos para poder contestar. De acuerdo, pues pasamos a la primera slide del bloque uno.
en el que muy rápidamente vemos las diferencias entre cómo funcionan las finanzas en la banca tradicional y en DeFi. La principal clave es que en DeFi se ejecuta lo que los smart contracts tienen dentro programado y no hay nadie que pueda evitar eso. ¿Vale? Son permissionless principalmente, aunque se pueden configurar en capas permisionadas y otro tipo de blockchains, pero en general la DeFi en la que nos vamos a enfocar hoy es permissionless. Quiere decir que cualquier usuario, independientemente de la localización global que tenga, con una wallet puede acceder a estos mercados. Entonces el acceso es totalmente abierto, no tiene por qué haber KYC, conoce a tu cliente, ni ninguna regulación o normativa. Se pueden implementar en código, porque al final el smart contract va a hacer todo lo que el código tenga programado para cumplir diferentes regulaciones y ser compliant, pero de base no tiene por qué. Lo permite. Obviamente, en comparación con el mercado tradicional, es continuo, 24/7, que luego veremos por qué es tan importante para determinadas estrategias concretamente, y la liquidación es por bloques. En el caso de Ethereum, cada aproximadamente unos 12 segundos. Entonces, claro, prácticamente podemos considerar que es instantánea. ¿Vale? Y esto permite que no haya un intermediario financiero. Entonces, al no haber un intermediario financiero, no tenemos el riesgo de contrapartida que tenemos en el sistema bancario. Pero eso no quiere decir que el riesgo desaparezca. Simplemente se transforma en otros tipos de riesgo. Que esto tendrá implicaciones más tarde para el tema de la diversificación. Porque, obviamente, cuando diversificamos, otra de las razones de diversificar es repartir el peso en diferentes tipos de riesgo respecto a los retornos esperados. Entonces, en el ecosistema de TradFi, por poner diferentes mercados o herramientas que tenemos dentro de este sistema, vamos a ver cómo nos las podemos llevar a un lenguaje comparable, ¿vale? Por ejemplo, lo que sería staking no existe como tal en las finanzas tradicionales, sería el settlement, equivalencia sería pues el settlement de un Euroclear, por ejemplo, que hace el settlement de los diferentes securities o en DeFi es diferente. En DeFi, las tuberías por las que van todos este valor, Internet de valor, es, vamos a poner el ejemplo de Ethereum, es Proof of Stake. ¿Qué quiere decir? Que el modelo, al contrario del de Bitcoin, que tenemos Proof of Work, que es que una enorme capacidad de computación valida las transacciones de manera que para tú poder meter una transacción incorrecta o falsa tendrías que tener más del 51% seguro, en algunos casos matemáticos más, del poder total de computación de la red de Bitcoin. En el caso de Ethereum, tendrías que tener más del 51% de todos los Ethereum que estén stakeados. No, por entendernos. Entonces, es que el ecosistema se protege a sí mismo con teoría de juegos. ¿Cómo funciona el staking de Ethereum? Ahora lo explicaremos usando el protocolo de Lido, pero básicamente es eso. Depositamos una gran cantidad de valor en un smart contract que valida las transacciones. En caso de no hacerlo correctamente, nos va a penalizar. Entonces, tenemos todo el incentivo de validarlo correctamente. En el caso de TradFi, esto no ocurre de manera sistemática, sino que ocurre en estos players financieros globales, centralizados, y su teoría de juegos no aplica siempre a proteger el sistema, sino que a veces puede tener otros incentivos. En el caso de trading, por ejemplo, otro de los sectores que vamos a ver, en el sistema normal funciona en order books centralizados, como pueden ser el de Coinbase para cripto, pero también puede ser New York Stock Exchange. Pero en cambio, en DeFi es muy curioso, pero la cantidad de transacciones que podemos hacer en la blockchain está más limitada, pues son caras las transacciones. Entonces, actualizar un order book en el tiempo que lo requiere es tremendamente caro. En
gas de Ethereum, por ejemplo. Entonces, se ha creado un sistema nuevo, del que hablaremos después, incentivado principalmente por Uniswap y otros de iniciales, pero principalmente Uniswap, Curve, que son los Automatic Market Makers, que son exchanges descentralizados que funcionan mediante pools. Luego entraremos también. Pero eso es un poco porque entendáis la jerga y el tipo de mercados que hay. En el caso de crédito también tenemos mercados de crédito descentralizados, porque como el colateral se puede depositar en un smart contract, en el momento que el borrower, el que ha solicitado el préstamo, tenga una liquidación, se puede liquidar el colateral, que es totalmente líquido en esos mercados 24/7 que hemos comentado. Esto ya lo hace banca de inversión de alto nivel, pero todavía hay que dar un paso más en estos mercados de crédito, que es con créditos que no estén colateralizados. Pero ya se están dando pasos tokenizando, por ejemplo, private debt. Mercados de derivados. Tenemos aquí tres cosas. Tenemos o interest rate swaps, que se pueden hacer mediante Pendle. Ahora explicaremos por qué. Y las implicaciones que esto puede ocasionar en la banca tradicional cuando estos mecanismos de estos protocolos puedan llevarse a activos tradicionales, que podrán. Mercados de futuros, principalmente el más conocido es Hyperliquid, también por volumen. Y mercados de opciones. Tenemos opciones, pero centralizadas de cripto, que es propiedad del grupo de Coinbase, que a través de Deribate, pero no son descentralizadas. Y luego, Money Market Funds, que ya empiezan ya a tokenizarse. Veremos las implicaciones de esto y cómo se puede buscar la forma de que, porque, por ejemplo, con la normativa MiCA no permite que las stablecoin ofrezcan un yield, ofrezcan un interés. Pero en forma de securities sí existen herramientas, por ejemplo, en la plataforma de Ondo, junto con BlackRock, que es quien es el proveedor de estas T-bills, en este caso, crean instrumentos que sí que tienen yield y se parecen mucho a lo que es una stablecoin. Y al final, una stablecoin, como seguro os comentó Noel en la anterior sesión, al final estamos en un impasse en el que se está monetizando la deuda. Al final, toda la deuda, al final son garantías de repago de los gobiernos que emiten ese dinero fiat. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay realmente o qué nivel de protección tienes de tener una stablecoin a tener $1 de Treasury Bills? Y luego el restaking, que es algo más complejo, pero es muy parecido a la rehipotecación. Es decir, si yo deposito un Ethereum en Lido para validar la cadena de Ethereum, el recibo que me da Lido es un token stakeado de Ethereum. O sea, tengo un Ethereum haciendo staking que tiene su perfil de riesgo y retorno. Ese Ethereum sigue siendo un activo. Por lo tanto, lo puedo volver a colocar, rehipotecándolo, entre comillas, en un protocolo para poder validar otro tipo de transacciones que no dependen de la red. ¿Por qué se trabaja en esta línea? Porque como todo funciona sobre la red de Ethereum, podemos validar cosas que vayan sobre la red de Ethereum, pero que no sean de Ethereum, adquiriendo una segunda capa de riesgo a cambio de otra segunda capa de retorno. ¿Vale? Esto se puede hacer porque si la capa inicial, que fuera la de Ethereum, fallara, todo lo demás de riesgo que vaya encima de esta capa también se caería. Por lo tanto, no son riesgos apilados, por así decirlo. Bien, ¿y cómo podemos medir el mercado de DeFi en términos de, pues, de crecimiento, de qué métricas utilizamos para ver cómo está el mercado? Pues hay muchísimas métricas, pero por centrarnos en algunas que tengan más relevancia a día de hoy, que están habiendo otras como la cantidad de balances que se están haciendo tokenización en cada blockchain,
o la cantidad de players institucionales o CAPEX, hay muchas métricas. Pero estas digamos que son fáciles, sencillas y de manera que se puedan, por ejemplo, en DeFi Llama, revisar por vosotros mismos en tiempo real. Lo bueno de esto es que como es en tiempo real, pues todas estas métricas también se actualizan cada día. Entonces, vamos a empezar por qué es el Total Value Locked, ¿vale? El Total Value Locked es que, como hemos dicho, los smart contracts pueden tener activos dentro para determinados usos financieros. Entonces, la suma de todo el valor que tienen estos smart contracts dentro bloqueado para ejecutar algún tipo de producto o servicio financiero se mide con el TVL. Y en este momento, pues el TVL roza los 310 billions de dólares americanos. Luego también muy importante ver dónde está el mercado de las stablecoins en cripto, cuáles son las redes que las tienen y que las mueven más. Pero luego dentro de esto, ya veremos después, pero hay un porcentaje de estas stablecoins que se utilizan para uso especulativo, de ahorro y demás, o incluso operativo. Por ejemplo, algunas cuentas de stablecoin tienen que mover balances pues, para tener cuentas de clientes, de brokers, de exchanges de cripto que hacen muchas operaciones internas porque no es caro mover los fondos, entonces gestión de tesorería y demás lo hacen moviendo a veces mucho volumen, pero no es un volumen que esté relacionado con el GDP de blockchain, digamos. No se están haciendo servicios por ese volumen. Pero de pagos está creciendo bastante, cada vez más. Ahora mismo representa una parte menor de todo el volumen de stablecoin que hay en el mercado, pero está creciendo muy rápido. Entonces, nos interesa saber estas stablecoins, que sería el equivalente al M2 dentro de DeFi. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos, como podéis ver en la gráfica, es que si las stablecoins aumentan en cantidad dentro de las blockchains, también aumentan el valor de los activos de dentro. Es un efecto muy parecido al que hay en la liquidez de los mercados tradicionales cuando los bancos centrales emiten nuevo supply. Luego, la cantidad de borrowings y loans, que son básicamente los préstamos que tenemos activos dentro del ecosistema, que obviamente están muy relacionados con el TVL. ¿Por qué? Porque mm, el principal uso de estos smart contracts que gestionan TVL es préstamos. Depositamos un supply para obtener un interés y el borrower o el que pide prestado, pues especialmente cuando los mercados suben, se utiliza para apalancamiento, para hacer looping, o sea, para pedir prestado de un sitio para poder depositarlo en otro y arbitrar diferencias de yield, o sea, otro tipo de estrategias. Pero principalmente el uso normal que se le da a este tipo de préstamos es, pues, tengo un Bitcoin, si lo vendo, tengo un problema, es que pierdo un activo que se revaloriza muy bien en el tiempo. Segundo, tengo un evento de impuesto. Entonces, si lo deposito en una plataforma descentralizada sobre la cual puedo pedir un préstamo en stablecoins, no tengo por qué pagar ese impuesto porque no he vendido y pagas el yield que puedes utilizar para cualquier otro uso, inversión o gasto privado, lo que tú quieras. Entonces, obviamente en los mercados alcistas la cantidad de préstamos sube más rápido. Y en los mercados bajistas suele caer muy rápido, como vemos aquí en el 2022, porque hay muchas liquidaciones. En el momento, como son sobrecolateralizados, en el momento que pase un determinado threshold, que depende de cada protocolo y de su nivel de riesgo, te liquida. Y luego, muy importante, cada vez más, es la cantidad de revenue, que como podéis ver, es una métrica, en la última barra no le hagáis caso porque es de un mes que no está completo, esta captura es de hace unos días, de abril, pero lo que sí vemos es cómo quarter by quarter va evolucionando, progresando la cantidad de revenue que generan los protocolos y las cadenas de bloques. De manera que
vemos cómo, a pesar de los vaivenes del mercado que son muy volátiles, la tendencia de generar valor en cuanto a usabilidad de aplicaciones que realmente tienen un caso de uso correcto y que encajan con el mercado, van aumentando. Luego también hay otros KPIs, Open Interest para el tema de futuros, el volumen que os he dicho que es un poco tricky porque, por ejemplo, blockchains como Solana son súper baratas y hacer operaciones trading es súper barato. Entonces, puedes hacer enorme cantidad de volumen con muy poco coste. Por lo tanto, digamos que tiene un mayor valor el coste de las operaciones que se hacen en la red de Ethereum porque es más cara. Y luego, cantidad de usuarios activos, pero esto depende de qué tipo de protocolo nos interesa más o menos. Todas estas métricas hay que verlas muy concretas para cada plataforma concreto o cadena de bloques que estemos analizando. Es muy ad hoc. Luego, lo que hemos hablado de las cadenas de bloques. La principal es Ethereum, ¿vale? No solo en que tiene el 51% del TVL, sino también por lo que comentábamos, porque la mayor parte de las fees que se están generando dentro de blockchain están dentro del ecosistema de Ethereum, son también las más resilientes a crisis, como veis, cuando cae en el 2022 o ahora que ha bajado el mercado desde el año pasado, vemos cómo se comprimen los revenue o las fees adquiridas por todas las otras blockchains, en cambio, las de Ethereum prácticamente no bajan. ¿Por qué? Por lo resiliente que es esta cadena, que al final es la principal. Y como os comentaba, también los real world assets que se están tokenizando de fondos, ETFs, etcétera, se están principalmente haciendo deployment en Ethereum. También hay otras cadenas que están más especializadas para este tipo de instrumentos, como pueden ser Canton, pero estas son más permisionadas, más buscando ese lado de compliance de la banca. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta también una cosa aquí importante, que dentro de estas redes, la Binance Smart Chain o Base o Arbitrum son IBM, o sea, utilizan el mismo motor que Ethereum. ¿Qué significa eso y por qué es tan relevante? Una aplicación o un protocolo, como puede ser, ejemplo, PancakeSwap, que está dentro de Binance Smart Chain, puede ofrecer, usando prácticamente los mismos smart contracts, los mismos servicios dentro de la blockchain de Ethereum. Por lo tanto, hay muchas sinergias. O sea, te permite escalar. Y cuando hablamos antes de los riesgos, bueno, hay muchos más, pero estos son un poco los principales en los que se transforma ese riesgo que decíamos que nos desaparece, ese riesgo de contrapartida. ¿Por qué? Porque el riesgo está en el smart contract. ¿Quiere decir que tenga menos riesgo o más riesgo? Depende. Depende, igual que el riesgo de contrapartida depende de quién es tu contrapartida. No es lo mismo que tu contrapartida sea la Fed que tu contrapartida sea triple C. Entonces, en el caso de smart contracts, el problema está en auditar muy bien el código, ¿vale? Una cosa importante antes de empezar con los diferentes tipos de riesgos. La mayoría de los hackeos que ya están habiendo ahora, más sofisticados, mezclan los tres riesgos. Es decir, como el smart contract utiliza un oráculo, puede explotar un nuevo problema de gobernanza que se ha aprobado que modifica los permisos de pedir un préstamo, por ejemplo. De manera que a mí me permite arbitrar usando ese nuevo oráculo, encontrar una falla en el smart contract y hacer un ataque. O sea, todo esto está muy correlacionado. ¿Por qué? Porque el oráculo es un input al smart contract igual que la gobernanza. Entonces, la parte del oráculo y la gobernanza son entradas de datos que el smart contract tiene. Pero al final, el código que tenga bugs o una lógica errónea
es el smart contract. Caso de ejemplo, para que lo veamos con un caso práctico que va a ser más fácil. En Balancer, que es un protocolo también descentralizado de pools, de swaps, hubo un exploit porque cuando depositas un valor en esa pool, a ti te dan un token de resguardo, equivalente a un recibo, con el porcentaje de la pool que tú tienes. Si la pool tuviera $1.000 y tú depositas 10, te van a dar un token de 0,01, porque es 1% de lo que tienes en la pool como proveedor de liquidez. ¿Qué ocurrió? Que por un tema del cálculo, de cómo calculaba este smart contracts los decimales, empezaron a arbitrar extrayendo valor. O sea, yo pongo $1 en una pool que tiene 100 millones y como no calcula bien los decimales, me está dando más porcentaje del que debería. Y empezó a hacerse de manera automática con un bot y luego deshacerse de manera automática. Entonces, claro, pudieron explotar 125 millones con esta estrategia. ¿Por qué? Por un mal o erróneo diseño de este smart contract. ¿Cuál es el caso de los oráculos, por ejemplo? Pues el caso de los oráculos es distinto. El smart contract utiliza un oráculo para saber, por ejemplo, cuál es el precio de un activo, que puede ser un activo real también, un activo un derivado, o sea, lo que nosotros configuremos, porque cualquier cosa es posible siempre que se pueda programar dentro del smart contract. Y un oráculo que estaba roto, ahora ya esto no ocurre, esto es ya más viejo, eh, dictaminó que el precio de un Ethereum era 1,12, como veis ver aquí, en vez de ser, en el momento que el del hackeo, $2.400. Entonces, claro, el smart contract que utilizaba ese oráculo estaba en un protocolo de lending, por lo tanto, tú podías prestar o pedir prestados muchos más Ethereums de los que te debería el sistema haber dejado. Entonces, lo que creaste es una deuda incobrable dentro del protocolo. ¿Por qué? Porque extraíste muchos más Ethereum de los que realmente la garantía que tú habías puesto podía respaldar. Y luego el tema de la gobernanza. El tema de la gobernanza está ahora muy en boca de todos porque recientemente, además esto es muy nuevo, es bastante interesante comentarlo, ha habido un problema en el protocolo de AVE. Entonces, el protocolo de AVE no ha sido hackeado. Lo que ha ocurrido es que la gobernanza de este protocolo de AVE ha aprobado una nueva, dentro de una nueva configuración en cuanto a la cantidad de Ethereum que se puede solicitar prestando, ¿vale? Mediante préstamo, poniendo de colateral RSETH. ¿Qué es RSETH? RSETH es un token que está haciendo staking de Ethereum en Kelp, ¿vale? Kelp es otro protocolo. Entonces, ¿qué pasa? Que el atacante hackea el bridge de Kelp, que es este otro protocolo, y crea muchos más tokens de este Ethereum que está dentro del ecosistema de Kelp, en otra cadena, no es la de Ethereum. Por lo tanto, enseñanza, siempre es mucho más seguro trabajar solamente en Ethereum. Y entonces, en esta L2 se crearon nuevos tokens de Ethereum que están estiqueados, o sea, los RSTH, y luego estos tokens se depositan en la plataforma de AVE como colateral. Como se habían creado más tokens de Ethereum de los que realmente existen en el ecosistema de Kelp como respaldo, pues esos tokens no valen, están falsificados. Y utilizaron estos tokens falsificados para pedir prestado al protocolo y generar una deuda incobrable de aproximadamente unos 150 millones. Entonces, los problemas de gobernanza también afectan a la gestión del riesgo de cada protocolo. ¿Cuál fue el problema de gobernanza de AVE? Aprobar que un token, que es este de RSTH, pudiera ser utilizado como colateral para pedir préstamos, cuando no se llegó a estudiar en la profundidad requerida la calidad del activo. Pero eso también pasa con los bancos.
cuando depositamos un activo de baja calidad como colateral y luego hay un pufo. El problema, en este caso, al no ser descentralizado puramente, lo tiene el banco, pero también lo tiene el cliente que ha depositado ese colateral. En el mundo de DeFi es mucho más importante hacer un due diligence de cada uno de los activos con los que trabajamos por este motivo. Donde las transacciones son irreversibles. Y ahora vamos un poco a la parte más práctica, digamos, de las estrategias. No sé cómo voy de tiempo, pero esto es un diagrama, esto es más o menos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mercado es tremendamente volátil, pero sí nos da una idea bastante clara de dónde está el riesgo respecto al retorno, buscando esa frontera eficiente, ¿vale? Entonces, tenemos desde tener simplemente stablecoins, ya es un riesgo sin retorno. ¿Por qué? Porque puedo perder la custodia de estas stablecoins o puede tener, por ejemplo, un problema Circle y no tener colateralizado el USDC o el USDT de Tether. Entonces, ya hay un nivel de riesgo. Ya estamos asumiendo riesgo, aunque no tengamos retorno. Luego, los Monetary Market Funds, que están en Ondo o en Maple también tiene, que están, básicamente, son wrappers on-chain de Treasury Bills. Al menos tengo el mismo riesgo de USDC, un poquito más por el riesgo de custodia y demás, pero tengo el yield. Esto no deja de ser lo que toda la vida hemos visto en mercados tradicionales. La diferencia aquí es que un ciudadano de Mongolia mañana puede adquirir algunos de estos productos. Luego tenemos el lending de stablecoins. Simplemente podemos prestar a través de un protocolo descentralizado stablecoins. Como son préstamos colateralizados al 100% y con un nivel de liquidez bastante bueno, pues son una alternativa a estos Monetary Market Funds y están denominados en dólares. También se utilizan, se puede prestar cualquier activo, ¿no? Pero por hacer la comparación con el dólar. Luego también podemos depositar stablecoins en Uniswap, en pools. ¿Por qué? Porque alguien puede querer cambiar Tether por USDC. O sea, un stablecoin por otra. Las dos valen $1. Pero el que está dando la liquidez a través de Uniswap cobra una comisión por proveer esa liquidez. Entonces, las trading fees se transforman en lo que sería el interés de esta estrategia. Luego hay estrategias como la del delta neutral, que es, por ejemplo, tengo Bitcoin en spot y hago un corto al futuro. ¿Por qué? Porque las funding rates que se están pagando para apalancarse en los futuros de Bitcoin son muy elevadas. Entonces, compro Bitcoin, hago un corto en Bitcoin y estoy cobrando en una posición delta neutral un yield interesante, que en mercados alcistas puede ser superior al 15%. Depende del mercado. Esta estrategia concreta depende mucho del mercado. Luego tenemos pares volátiles. Claro, puedo depositar en una pool Bitcoin contra el dólar. Entonces yo pongo el 50% de una posición, digamos, de $100.000. $50.000 de Bitcoin y $50.000 de Ethereum, de un stablecoin. Entonces, es una pool 50-50, donde asumo menos riesgo que si pusiera todo el dinero solo en Bitcoin o solo en Ethereum, pero tengo también un plus de retorno que viene de estas trading fees de la gente que necesita cambiar Bitcoin por Ethereum o Bitcoin por USDC y viceversa. Y entonces obtengo trading fees encima de mi inversión. Esto tiene unas características que ahora veremos. Luego, ¿más riesgo? Pues claro, esto es 50-50. Si queremos ir directamente a estar 100% invertidos, por ejemplo en Bitcoin, lo mismo con Ethereum, que Ethereum podemos hacer staking, obteniendo un yield sobre ese mismo Ethereum, o restaking, obteniendo un yield adicional sobre el principal. Luego también podemos hacer lending de Bitcoin,
pero da unos intereses muy bajos, que es porque se pagan en bitcoins. Y luego, mercado de futuros. Como digo, hay muchas más estrategias, pero por limitación de tiempo también de la sesión y por entrar un poco paso a paso, no tampoco he querido extenderme. A mí una de las que más me gusta, que creo que tiene mejor ratio de riesgo-retorno, es el de la provisión de liquidez, pero requiere una gestión muy activa. Y ahora veremos por qué. Vamos a empezar con el tema de staking. ¿Cómo funciona staking? Lido es una plataforma que gestiona más de 20 billions de Ethereum y entonces cualquier usuario puede depositar cualquier cantidad de Ethereum para hacer staking. A cambio recibe el recibo de que es el dueño de un Ethereum staking dentro del smart contract de Lido y el smart contract de Lido reparte todo el AUM que tiene para poder validar las transacciones a la Beacon Chain y a todos los validadores. Tiene en 30 o entre 30 y 40 players validadores aprobados y esos validadores tienen que pasar unos requisitos técnicos súper estrictos para poder ser partners con Lido. Y claro, en el momento que la validación de las transacciones de cada validador se está haciendo correctamente, te van a dar las recompensas. Pero en el momento que haya una transacción incorrecta dentro de la cadena y se detecte, entonces ese bloque que un validador ha propuesto para la cadena de bloques que es incorrecto, le va a suponer una penalización. Entonces, claro, ¿qué se busca? Que los validadores tengan la mayor tasa posible de rewards para aumentar al máximo el yield, tengan las mínimas penalizaciones y ejecuten todo muy rápido y sin ningún error. Y si pueden encontrar errores en otros validadores, mejor porque también mejora esas recompensas. Entonces, luego hay un oráculo que básicamente que mide el performance de estos validadores y el porcentaje de todo el valor que se genera a través de este sistema. El 90% va dirigido a los proveedores de liquidez o de capital, a los inversores, podemos decir, el 5% a los validadores y el 5% al protocolo de Lido. ¿Vale? Esto es un modelo de negocio claro, que tiene su outcome, que es sostenible, que es un poco lo que buscamos. Luego ya podemos estudiar si cada modelo pues, tiene un precio, tiene otro, pero lo que sí vemos es una estrategia de inversión muy sencilla para añadir un yield adicional sobre el Ethereum que podamos tener. Este es el proceso de slashing, que no me va a dar tiempo a detallarlo, pero quizá para otra sesión. Pero básicamente esto es que si un validador propone un bloque que es malicioso o incorrecto, le van a generar una serie de penalizaciones. Lending, el modelo de AVE. Lo mismo, estos son los mercados de AVE. Esto es de actualmente, que están en esta situación un poco de estrés derivado de este hackeo que ha habido en Kelp de hace un par de días, la imagen. Y claro, podemos ver que depositando stablecoins podemos obtener unos yields que a día de hoy anualizados serían equivalentes a un 13%, que esto es variable, va cambiando, y podemos también pedirlos prestados pagando un 15%. Entonces, al final, solo en la instancia core de Ethereum, que es multicadena. Actualmente creo que en préstamos AVE está gestionando como en torno a 15 a 20 billions. Como os digo, es que es muy volátil, pero casi todos en Ethereum. Entonces, básicamente es un protocolo de peer-to-peer de borrowing lending. ¿Vale? ¿Qué es lo importante aquí? El modelo de liquidación. Que no se genere esas deudas incobrables. Eso depende de la seguridad del protocolo, que ha sido muy buena siempre. Esto ha sido porque le ha afectado algo de Kelp, que es un protocolo alternativo, más un error de gobernanza. Algo un poco rebuscado. Pero, en general, lo importante es el modelo de liquidación.
En el momento que, como podéis ver, la cantidad del colateral que yo tengo, que yo dispongo, baja de mi valor de liquidación, que depende de diferentes factores como la volatilidad, la calidad de ese colateral, la liquidez de ese colateral, eso lo define el protocolo de gestión de riesgos, ¿vale? Que tiene, que en este caso es Chaos Labs, que es también, por ejemplo, el player que debe analizar todos los subyacentes que se aprueban. Pero bueno, en general, puedes o depositar más colateral o ser liquidado. Si eres liquidado, además de eso, tienes una penalización porque te van a vender a descuento, como una subasta. ¿Vale? ¿Para qué? Para asegurarse de que van a tener liquidez en una situación de estrés antes que los mercados tradicionales. O sea, que en un mercado normal, como en un Uniswap. Tú vas a poder comprar aquí más barato porque están liquidando. Y AVE necesita esa liquidez para asegurar que el protocolo no tenga problemas. Morpho es un modelo muy parecido al de AVE, pero el riesgo está más distribuido, pero tiene menos eficiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que en AVE, como podéis ver, hay un smart contract que gestiona todo Tether. En cambio, en Morpho, un curator, que puede ser un Gauntlet, puede ser Stakehouse, se están metiendo también players tradicionales, ¿vale? Es como una especie de asesor de un fondo, ¿vale? Hace un poco ese papel, define los parámetros de riesgo, define los colaterales que son válidos y en base a su programática, su algoritmia, se genera una pool con unos determinados valores de máximo loan to value, interés, colaterales aceptados, etc. Entonces hay diferentes cestas, diferentes vaults configurados por cada uno de estos curators. Entonces, digamos que las estrategias son más ad hoc o subadministradas. Pero claro, al ser también tantas estrategias, la cantidad de capital a veces no genera las eficiencias que se pueden tener en una AVE. Luego, trading, por ejemplo, que es el modelo de Uniswap. Esto es lo que hablábamos antes. Como yo no puedo montar un order book porque la cantidad de transacciones que me requiere actualizarlo y todas las órdenes de todos los trading bots y de todos los usuarios sería enorme, y la blockchain de Ethereum tiene un espacio por bloque limitado, sería extremadamente caro o inviable o lento el utilizar el modelo del order book. Entonces, estos ingenieros financieros crearon este modelo. ¿Cuál es el modelo? Muy sencillo. Si tú creas un smart contract en el cual el 50% del valor está en el token A y el otro 50% del valor en el token B, por ejemplo, deposito un Ethereum y $1.000 al 50-50, la cantidad de uno es igual a la cantidad del otro. Por lo tanto, Ethereum en esta pool cotizaría a $1.000. En el momento que haya alguien que quiera comprar Ethereum, compra medio Ethereum, extrae medio Ethereum de la pool y deposita $500 porque está a precio de 1.000. Entonces, no es exactamente así, pero para que tengamos ese ejemplo claro. Entonces, ¿qué queda en la pool? Pues medio Ethereum y $1.500. El precio de Ethereum ahora ha subido a 3.000. ¿Vale? Para que veáis cómo funciona. Lo que pasa es que esto se hace en Trench, en una forma de algoritmia bien trabajada para que no haya estos saltos de precio. Aparte de que cuando las pools funcionan bien son cuando son grandes, gestionan varias decenas de millones. Entonces, claro, aunque compres 1.000.000, el efecto que tú tienes de slippage en el precio es bastante pequeño. Entonces, este sistema es bastante interesante y se le dio una revolución. La revolución que lanzó Uniswap fue la de la liquidez concentrada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este modelo de pool lo podemos aplicar igual
pero solo a tramos concretos de precios. Por ejemplo, solo quiero dar liquidez entre 1.000 y 1.500 dólares. ¿Qué pasa? Ejemplo, por poner ahí una slide en la que podamos ver la diferencia. Si Alice deposita 1.000.000 de dólares en la pool, en todo el rango de precios, desde cero hasta infinito, da igual cuál sea el precio de Ethereum, va a proveer liquidez, pues entonces Alice con 500.000 DAIs o dólares, stablecoins, y 333 Ethereums, si el precio de Ethereum se va a cero, Alice se queda con cero. ¿Por qué? Porque acabaría teniendo solo Ethereum y en ese momento perdería el total de su capital. En cambio, Bob, si solo decide concentrar la liquidez entre 1.000 y 2.500, pues va a obtener las mismas recompensas que Alice siempre y cuando el valor de la liquidez esté entre ese rango de precios, pero si se va a cero, solo ha puesto 183.000. ¿Vale? Para que veáis la potencia de concentración de la liquidez. O puede Bob decidir poner 1.000.000, pero solo en este rango. Pero en ese caso estaría ganando varias veces más retorno que Alice. Estos son también unas capturas de hace un par de días en las que nosotros podemos comparar qué pasa si yo deposito 100.000 dólares en la pool de Ethereum contra USDC anualmente, esto me va a dar un 8,7%. En cambio, si concentro solo en el rango de 1.500 a 2.500, las yield que me va a dar es un 75%. Es muchísimo más. Pero claro, si se va fuera de este rango, yo no voy a estar cobrando fees y tengo riesgo de impermanent loss. ¿Qué es el impermanent loss? Es esto. Si yo tengo ese $500.000 en dólares y $500.000 en Ethereum y los pongo en liquidez, en función del cambio de precio de Ethereum, como si Ethereum sube, va a haber más dólares en la pool, porque los Ethereum los han comprado, entonces hay menos dólares en la pool que de Ethereum y quedan más dólares. Por lo tanto, aunque haya subido el precio, yo tengo menos Ethereum. Por eso, la línea roja nos da menos retorno si estamos dando liquidez que si simplemente compramos Ethereum y nos lo quedamos. Y si el precio de Ethereum cae, yo tengo más Ethereum, porque más Ethereum están entrando en la pool y están saliendo los dólares. Por lo tanto, también me estoy quedando con más Ethereum cuando el precio de Ethereum cae. O sea, se lleva la peor parte del reparto de la cartera, podemos decir. Es el efecto de la composición de la cartera. Pero, a cambio, puede llegar a dar yields muy interesantes, como este 75%. Son estrategias bastante complejas, pero que a mí me gustan mucho siempre y cuando la gestión de riesgo y tengas las herramientas para automatizar y volumen suficiente para poder mover los rangos rápidamente. ¿Vale? De esta manera se puede generar un exchange descentralizado que es súper eficiente, pero con poco capital y sin la necesidad de usar order books. El modelo de Pendle son interest rate swaps. Muy rápido. Usa la misma lógica que las pools de 50-50 que hemos visto aquí. Lo que pasa es que divide el principal del yield. Igual que en los mercados normales en los que podemos separar la parte del principal de un bono, pues es lo mismo. Separa la parte del principal en un lado y la parte del yield en el otro y iguala, en este caso, no el valor, sino el yield. De manera que el yield fijo es igual que el yield implícito o equivalente en la expectativa de mercado del variable. Entonces, podemos comprar yields a determinada madurez, que ahora mismo todavía es corta, porque todavía no hay liquidez suficiente para generar años y problemas de duración, pero se podría comprar la yield fija en un mercado alcista, que es una buena estrategia, porque los yields son altos en los mercados alcistas,
Y en un mercado bajista, la yield variable, que tiene sus riesgos, obviamente. Luego tenemos el modelo de Hyperliquid, que es de futuros, ¿vale? Hyperliquid para, como veis, un order book. Funciona con su propia Layer 1, ¿vale? Tiene una blockchain diferente a la de Ethereum para toda la parte interna del proceso, para ser muy, muy, muy rápida y eficiente. Pero luego el settlement con stablecoins y demás lo hace contra blockchains EVM, como Arbitrum o Ethereum. Entonces, lo importante, Hyperliquid ya está migrando a TradFi, de manera que podemos encontrar futuros en Hyperliquid totalmente descentralizados, que como decíamos, ese ciudadano de Costa Rica o de el Congo puede comprar futuros oficiales del SP500. Con oficiales me refiero a que el índice que utiliza el S&P dentro del mercado de Hyperliquid ya es oficial. Entonces, nota de Standard Poor's. Podéis buscar la noticia. O sea, esto está evolucionando a una velocidad realmente alta, con un volumen de 180 billions y lo más importante, 24/7. Mañana Trump nos da otra noticia de regalo el sábado por la noche. ¿Podemos cubrir posiciones? Sí, podemos, a través de Hyperliquid, cuando el resto del mercado no puede. Estos mercados son muy interesantes para hacer eso. Pero hay que tener mucho cuidado con las funding rates que nos cobran cada 8 horas y que tengamos liquidez suficiente en ese mercado. Porque aquí hay mercado de S&P, petróleo, Bitcoin, etcétera. O sea, tenemos muchas cosas. Por falta de tiempo, no hemos podido entrar en cada una de las estrategias bien, pero esto es un poco una tabla resumen de todas las estrategias que hemos comentado con el retorno expectativo, o sea, todos estos retornos son en base a retornos históricos, obviamente, no nada es garantía de nada. Todo esto puede cambiar, especialmente con la tremenda volatilidad que tienen estos mercados, aunque cada vez, conforme los mercados están siendo más maduros, los retornos tienden a ser menor, pero también la volatilidad. Esto es un poco una cosa que vamos apreciando los que estamos aquí muchos años. ¿Y qué riesgos tienen en concreto cada una de las estrategias? ¿Vale? Esto estará en la presentación cuando queráis echarle un vistazo, acceder a la documentación para verlo tranquilamente, pero básicamente es lo que ya hemos comentado hasta ahora. Esta es nuestra frontera eficiente, donde ya podemos ver un poco más en detalle, entendiendo cada subestrategia, un poco qué podemos hacer. ¿Soy un inversor conservador? Pues quiero obtener algo, como institucional, algo más que los monetary market funds que del día a día que ya tengo. Pues depende. Puedo ser un institucional americano europeo que pueda acceder a esos fondos sin problema, o puede ser un institucional que está en una localización donde no es fácil acceder a ese tipo de instrumentos. Ya sé, porque el mercado financiero de, vamos a decir, por ejemplo, Nepal no es eficiente, pues yo me puedo comprar mis Monetary Market Funds tokenizados de BlackRock en Ondo. Perfecto. Estoy obteniendo una ventaja sobre mi sistema local. Que soy un poco más eficiente y soy capaz de, en un bull market, está Bitcoin en 180.000, está todo el mundo como loco y por prestar dólares en AVE o en Morfo me dan un yield del 8%, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no obtener ese premium risk si yo soy un inversor conservador y solamente quiero un yield un poco más alto que el que me ofrece el mercado tradicional? Perfecto. ¿Entorno perfecto en el que valorar esta estrategia? Pues muy sencillo. Imaginaos que los tipos se ponen a cero y se imprimen una gran cantidad de liquidez. ¿Qué van a hacer los mercados? Subir. En el mercado de crédito de stablecoins de cripto, la gente va a querer apalancarse. Entonces va a haber una enorme demanda de crédito. Ahí, respecto al yield que a ti por cero te van a dar nada, en el mercado de cripto es tremendamente interesante para aprovechar ese tipo de oportunidad.
Lo mismo si somos capaces, como hemos visto, de utilizar las pools de Uniswap, porque ahí los retornos son muy altos. Pero esto ya sería otro tipo de inversor, un inversor más tipo un fondo de quant, un inversor muy sofisticado que, aparte de tener la infraestructura de DeFi, tenga esas capacidades. Y luego ya high beta, buscando el máximo riesgo y máximo retorno. Consideraciones para los institucionales, sean donde sean. La regulación. Por ejemplo, en Europa no se puede hacer DeFi bajo los fondos UCITS ni no UCITS. O sea, ahora mismo en Europa no se puede, salvo a través de wrappers, como comentaba María, tipo Delta 1, como estos de un 21 Shares. BlackRock también tiene ahora los suyos. O sea, hay una enorme wisdom tree con mucha liquidez. O sea, que por un lado la regulación, teníamos que cumplir MiCA, pero cumpliendo MiCA no podemos acceder a DeFi porque todavía está excluido dentro del marco. Luego el tema de la custodia, que se tiene que hacer estando registrado como proveedor de servicio de criptoactivos, bajo MiCA también, y cumples con KYC, bla, 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 como toda la vida. El efecto de diversificación que comentábamos, la implicación más importante es que, bueno, cripto ya es un activo que diversifica, pero DeFi en concreto nos expone a diferentes tipos de riesgo. Como son diferentes tipos de riesgo, como estos que veíamos aquí, de ejecución, de smart contract, de impermanent loss, de custodio, de slashing por el staking que estamos haciendo en Ethereum. Entonces nos da un perfil riesgo-retorno diferente. Y si lo mezclamos con una cartera global, nos va a dar mejores métricas, SARP, sortinos, etc. Y la gestión de riesgo cambia bastante porque los tipos de riesgo también cambian. Principalmente porque son 24/7 y son más exigentes a la hora de gestionar el riesgo, pero también tenemos ventajas, como que son mucho más transparentes y podemos protegernos mucho antes. Como hemos hecho antes el ejemplo con Hyperliquid, pudiendo cubrir posiciones en días donde el mercado tradicional está cerrado. Entonces, un poco todo eso, donde hay una herramienta que permite que todo sea más eficiente, que es blockchain, también para los activos reales, bueno, pueden ser SP500 que hemos dicho ahora, una libertad de acceso, que esto va a implicar que una enorme nueva y competencia a la banca. ¿Por qué? Porque ahora los usuarios o los mercados locales de lugares jurídicos donde no hay una banca eficiente pueden acceder a estos nuevos mercados. Entonces, nos encontramos con que el nivel de competencia en general en el sector financiero va a aumentar muchísimo. Luego, otra reflexión muy importante. Esto al final es tecnología. Entonces, las empresas financieras van a empezar a parecerse más a empresas de software americanas. Digo americanas porque son un poco las que más conocemos todos, nos vienen a la mente, los Google, los Amazon de turno, que a bancos. ¿Por qué? Porque como los smart contracts son código, al final no dejan de ser productos de software que pueden incluso, que lo comento aquí en el siguiente bloque, de innovación financiera, crear nuevos tipos de productos más innovadores. ¿Por qué? Porque por bien razones regulatorias no se podían hacer en el pasado, o bien porque la infraestructura financiera no los permitía hacer de esa manera. Pero ahora puedes, por ejemplo, ¿por qué no explorar nuevos modelos financieros donde tú puedas hacer un lending de acciones de Tesla en base a unas métricas muy concretas que tú puedes programar en el smart contract? Entonces, yo creo que vamos a ver una enorme innovación financiera en el futuro usando todas estas herramientas, como ya estamos viendo. Entonces, esto, creo que los productos financieros pueden acabar siendo software y ya lo estamos viendo con Robinhood, por ejemplo, o Revolut, que ya empezaban a innovar muy rápidamente en el sector financiero, pero ahora más aún si, imaginaos, ahora mismo solo se ha regulado bien
En Estados Unidos, las stablecoin, no totalmente. Y en Europa, DeFi todavía no está regulada. En el momento que se regule, si ya estamos viendo estas olas de cambio sin eso, en el momento que haya una regulación que también permita DeFi, veremos todavía mucha más innovación. Y eso, que los mercados serán más globales y que un winner puede hacer lo mismo que la tecnología, que un winner puede quedarse más mercado siendo más eficiente. Pero bueno, estos son un poco reflexiones al aire. Lo importante es lo que hemos comentado aquí, de los tipos de estrategia y los riesgos, entender cada uno qué implicaciones, riesgo, retorno y para qué usos nos puede venir bien cada uno de ellos. Súper, muchísimas gracias, Francisco. Muy completa, igual, vamos, demasiado para una hora. No sé si la gente habrá podido absorber toda la información, pero seguro que los mensajes importantes sobre esta nueva tecnología, esta nueva infraestructura, las nuevas oportunidades y el nuevo marco de análisis, ¿no? De que, oye, el riesgo no se elimina, se traslada a otras formas porque es una nueva forma de operar. Y yo creo que eso ha quedado totalmente cristalino. Em, si hemos acabado justos, si alguien se tiene que ir pero tiene alguna pregunta, por favor, mandadle un email a Francisco o a mí y yo se la hago llegar. Si alguien quiere aprovechar estos últimos 5 minutos para lanzar alguna pregunta, también bienvenidas. Tenemos una pregunta de Santiago. Sí, Creo que correcto. dijiste, De hecho, suele ser así. O sea, por quien no pueda leerlo, la pregunta de Santiago viene en torno a la gestión activa de las pools. Cuando tú estás dando liquidez, tienes que ver los subyacentes que tú estás colocando en la pool, por los cuales quieres dar liquidez. Primero, hacer un due diligence de los mismos y segundo, conocer sus perfiles de volatilidad y correlación. Porque si son activos que están correlacionados, la estrategia puede ser más fácil, menos activa en cuanto a cambiar los rangos de trabajo. En cambio, si los activos están totalmente descorrelacionados, como puede ser dólar con Bitcoin, pues entonces vas a necesitar estrategias de bots que te cambien eso. Y eso ya es en base a tu cuántica, o sea, a tu análisis quant de cuánto rango respecto al volumen que existe en el mercado, que lo puedo leer de manera inmediata en función de las condiciones del mercado y las transacciones de Ethereum para yo poder colocar y hacer esa estrategia. Pues en cuanto a esta otra pregunta de Gonzalo, respecto a cómo aprender DeFi, no sé si tú, María, tienes. Yo es que he sido muy autodidacta y he ido conforme los protocolos lanzaban cosas, aprendiéndolos. El sí, consejo que sí puedo dar desde mi lado es ábrete una wallet, deposita $10 y haz pruebas tú mismo. Y seguramente los pierdas y cometas errores, pero gracias a esos errores que te han costado 2 euros, 3 euros cada uno de ellos, como no hay una cantidad mínima para operar en DeFi, es lo mismo hacer una transacción con 10 millones de dólares que con $10. Exactamente igual, a nivel operativo. O ya podemos meter más niveles de seguridad o de firmas, multisig, etcétera. Pero la operativa normal es igual. Entonces, yo la recomendación que te haría es tener una wallet y prueba. en este mercado a mí también me han hecho esa pregunta muchas veces de, oye, un libro que recomiendas y demás. Em, En este mercado se aprende mucho más también no solamente en vivo, sino también en comunidad, porque mucha gente comparte todos estos errores y luego, como dice Francisco, todo va saliendo, todo es que es un mercado en construcción, entonces, pues igual te lees un libro de hace 3 años que está completamente obsoleto. Entonces, se aprende mejor, pues estando, pues investigando un poco en foros, en, en sitios que estén totalmente actualizados, que en bibliografía que a día de hoy se queda obsoleta enseguida.
justo. Es que la obsolescencia de la bibliografía vuela. Mm. Para entender cada protocolo descentralizado, lo que sí podéis hacer es buscaros los referentes, por ejemplo, en DeFi Llama, que os puedo colocar por aquí el enlace, podéis ver los principales protocolos y luego dentro de cada protocolo, como son descentralizados y open source, podéis estudiar la documentación de cada uno de ellos, que es pública. Ujú. Y como siempre, como ha dicho María, cualquier duda o cualquier consulta, pues encantados de echar una mano. ¿A qué se dedica Tritemius? Te pregunta Santiago. Tritemius tiene dos áreas de negocio. Una es el área, la pata de inversión, donde tenemos un Venture Capital que también está aprobado por la CNMV para tener tokens en custodia por primera vez. Y esa pata de inversión también asesoramos a fondos que invierten por fundamentales y en DeFi. Luego, el otro lado del área de Tritemius es consultoría estratégica, de continuidad de negocio, pero muy también especializada en nuevas tecnologías, concreto en activos digitales. Muy bien, pues si no hay más preguntas, Francisco, de nuevo, muchísimas gracias por tu ponencia y al resto y los que sigáis en la sesión, nos vemos en la última serie que va a ser dentro de 2 semanas. Hablaremos sobre tokenización. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.